Durante los años 90, los cómics de Spider-Man literalmente se fueron al garete, abandonando todos los elementos que hacían característicos al personaje, siendo el caso del humor, por ejemplo, y deviniendo en una suerte de telenovela barata que tiraba de recursos que funcionaban simplemente por el golpe de efecto, pero que con el tiempo fueron cansando a los lectores y sobre todo alejando a los nuevos, quienes al agarrar un cómic del Trepamuros encontraban todo menos lo que de repente veían en la serie animada que salía por esos años. Si les interesa más de esta época, les recuerdo que ya hice un video sobre la saga del clon y se los voy a compartir al final de este para que vayan y le den una miradita. Ahora bien, termina la saga del clon. Los editores de Marvel eran más que conscientes de lo que estamos hablando nosotros ahora e intentaron virar un poco hacia las bases, es decir, acá no pasó nada. Y si bien hubo una mejora, por supuesto, en el contenido, y vos, si agarrabas cualquier cómic de Spider-Man posterior a la saga del clon, se sentía el espíritu por ahí que hubo en la primera parte de los 80s y antes. Tampoco es que te aportaban tramas demasiado interesantes, se sentía todavía el desgaste en el personaje, y de hecho intentaron insertar un montón de personajes nuevos, como era por ejemplo una prima de Gwen Stacy, un tío de Gwen Stacy, Arthur Stacy también, que venían digamos de toda esta etapa, los cuales no pegaron para nada bien en los lectores. De más está decir que, lejos de ser personajes originales, por ahí un poco frescos, era tirar más de lo mismo para ver si engancharon un poquito por el lado de la nostalgia, y, spoiler, no pasó. Esta etapa, que fue, digamos, pasando de manos de diferentes creativos, termina con un arco bastante estúpido, donde supuestamente Mary Jane muere en un vuelo hacia Europa, si no me equivoco, pero que en realidad después descubrimos que había sido secuestrada por una suerte de psíquico. Entonces ahí teníamos un montón de números donde Peter se iba a vivir con Randy, que era el hijo de un compañero del trabajo, y como que intentaba medio reiniciar su vida y superarse del trauma, pero después descubría que Mary Jane sí estaba viva y le iba a rescatar y peleaba contra esta persona, y ahí terminaba. Y finalmente, después de toda esta experiencia traumática, Peter y Mary Jane optaban por tomarse un tiempo. No separarse, pero cada uno seguir sus caminos y ver si las cosas mejoraban para eventualmente en algún futuro volver a estar juntos otra vez. Esto se los cuento porque, por lo menos en habla hispana, no se ha editado esta parte hasta donde tengo noción. De hecho, lo tuve que leer digitalizado y en inglés. Así que, como la verdad son historias que no tienen nada de resaltable, directamente se las cuento yo. Pero ya saben, si lo quieren ir a ver, véanlo. En esos años, 2000, principios del 2000, cae una figura que cambiaría para siempre la historia del Trepamuros, que no hay mucho que se pueda nombrar con ese epíteto. Los hay, pero casi todos desde los 90 para abajo. Durante los 90, como dije, fue una época muy complicada. Hablamos del siempre bien recordado Straczynski, cuyo pasado, a diferencia de otros, venía de la televisión, siendo el creador de la famosísima serie de televisión Babylon 5. Esta en su momento competía con quien era el producto de la saga Star Trek Deep Space Nine, contando una trama bastante parecida, que era justamente sobre estaciones espaciales en la órbita de un planeta y, cuando no, guerras contra diferentes especies. El tiempo ha posicionado a Deep Space Nine sobre Babylon 5 por muchos sentidos. Primero, por formar parte de algo más grande y un legado que venía de hace mucho tiempo. Y después por la forma en que fueron manejados sus efectos visuales. Por ejemplo, mientras Babylon 5 se apoyaba para la parte de las naves y todo eso del CGI, que en ese entonces estaba sonando mucho, Deep Space Nine, o DC9 como también se le dice, decidió grabar en maquetas, lo que hizo que con el correr de los años no envejecieran sus escenas de naves, y las de Babylon 5 son muy difíciles de ver. Bueno, pero volviendo a los cómics de Marvel, básicamente
Straczynski desembarca en el título principal del Hombre Araña, Amazing Spider-Man, en el número 30 del volumen 2. Recuerden que los cómics habían sido relanzados, como le dije antes, para intentar hacer un regreso a las bases que funcionó a medias. Bueno, Straczynski le da quinta fondo, y entre estos cambios saca a Peter de lo que es su trabajo de fotógrafo y lo convierte en un profesor de la escuela secundaria donde él mismo había estudiado y donde lo conocimos en los primeros cómics a partir del Amazing Spider-Man número 15, allá por los años 60. De acá en más logra dos cosas. Por un lado tenemos a un Peter que, si bien no está divorciado, está viviendo solo, lidia todos los días con extrañar a su mujer, de la cual sigue profundamente enamorado. Se desarrolla su relación con la tía May, quien cada vez se vuelve un personaje más activo y de hecho lo apoya en esta suerte de duelo, de crisis. Y después lo vemos en su rol de profesor, intentando luchar a veces contra algunas injusticias que él mismo padeció, como leímos todos en los cómics del Spider-Man quinceañero. Y también teniendo contacto con otras realidades que de repente no se trataban tanto en estas historietas, como era la pobreza, como dije antes, el bullying y demás. Entonces volvemos a un Spider-Man pies en la tierra. También se intenta presentarnos nuevos enemigos cada tanto, siendo este, por ejemplo, el caso de Morlun, este vampiro que se alimenta de tótems araña, el cual es presentado prácticamente en el primer arco de Straczynski. También tenemos a Ezequiel, el cual es otro hombre araña, que para este tiempo no había tanto como ahora, con el tema del Spider-Verse, quien intenta salvarlo inicialmente de este vampiro, el cual se considera indestructible, o sea, básicamente Morlun es la muerte. Pero Peter, usando lo que más lo caracteriza, además de su sentido del humor, es justamente su lado científico, su cerebro, logra vencerlo, obteniendo su primera gran victoria en este run. Además de esto, tenemos todo un trasfondo nuevo, donde Straczynski revitaliza el mito de Spider-Man, introduciendo todo un componente místico, donde se habla de que él en realidad es el avatar de un tótem, en este caso del tótem araña, que por eso también todos estos años una buena parte de sus enemigos estaban justamente basados en animales, y que si bien la mayoría consiguieron sus poderes de una forma científica o como producto de un accidente, había algo detrás que, con cierta noción del destino, podríamos decirle, empujó a que obtuvieran esos poderes. Por ejemplo, quizás la araña que picó a Peter estaba en ese lugar y ese día sabiendo lo que iba a pasar después. O sea, era como parte de un proceso de entregarle los poderes arácnidos a un elegido. Entonces genera todo este tipo de ambigüedad con el tema de los tótem, que sin modificar lo que ya conocíamos le agrega una capa de profundidad. Después tenemos, bueno, una serie de aventuras más episódicas, todas muy bien escritas, donde Peter y Mary Jane se vuelven a encontrar, reanudan con dificultades su relación. Hay un arquito, si no me equivoco, que no sé si es en la serie de Straczynski o es una de las series paralelas, porque siguieron saliendo a pesar de no ser por ahí las más relevantes, donde Peter desarrolla telarañas orgánicas, intentando justamente emparentarlo con las telarañas orgánicas de Tobey Maguire en la película de Spider-Man que salía por esa época. O sea, la intención es clara. Él deja de usar cartuchos, empieza a usar telaraña que sale del cuerpo. La verdad que no hay una gran diferencia. Después también se hace hincapié en algunos viejos enemigos que vuelven, todos caracterizados de una forma un poco más, no sé si decir profunda, pero intenta salir un poco de la bidimensional, hasta que llegamos al primer flop, al primer momento bajo que tiene Straczynski. Después de haber tenido una calidad constante, tiene una gran caída, y esto le pasa un poco por ambicioso, porque no necesitaba hacer eso. Es lo que todos conocemos como la infame saga de los pecados del pasado, donde se nos revela que durante
los años previos al fallecimiento de Gwen Stacy, ella había tenido un romance con Norman Osborn, el cual sí le llevaba un montón de años. Ella no era menor porque estaba en la universidad, así que de ese tipo de problema no estamos hablando. Pero la verdad que te muestran gráficamente cuando se consuma este romance y es bastante grotesca la escena. Después se nos dice que en un viaje que ella hace en Europa, en los cómics originales, digamos, ella se toma un tiempo y se va a Europa y después vuelve. En ese tiempo parió unos gemelos que eran hijos de Norman Osborn, los cuales fueron criados fuera de Estados Unidos y se mantuvieron en secreto para todos salvo por Mary Jane, que siempre lo supo y que jamás se le ocurrió contarle a Peter. Y de ahí, bueno, pasa lo que ya todos conocemos, añadiendo otra capa que en realidad el duende también asesina a Gwen justamente para encubrir todo esto. Como los cómics se manejan por una línea de tiempo flotante, estos chicos crecieron a velocidades aceleradas, al tener parte de su sangre del suero Goblin, tienen poderes y se quieren vengar primero de Peter, quien consideran fue el asesino de la madre, después se descubre que en realidad no, que fue Norman, combaten a Norman, pum pam, los chicos se van a Europa, no los vemos en un buen tiempo. Después de esta caída innecesaria tenemos un momento más interesante cuando Peter se une formalmente a los New Avengers, de los cuales él ya estaba formando parte en las colecciones de los New Avengers, escritas por Bendy, si no me equivoco, por esos años. Pero después de un arquito donde lamentablemente se prende fuego la casa de la tía May, que es donde estaban viviendo los tres, él, Mary Jane y la tía May, son invitados por Tony Stark a vivir a la Torre de Avengers, y ahí tenemos un arco donde convive con los otros personajes, el cual está muy interesante. Ese arco nos lleva a la saga del Otro, donde Morlun regresa y, entre comillas, asesina a Peter, pero lejos de morir renace con sus poderes aumentados, incluyendo unas garras bastante parecidas a las de Wolverine e instintos más elevados. Por ejemplo, se puede comunicar con las arañas, que pum que pan. Igual no se encariñen mucho con estos poderes porque no duran mucho. Después entramos directo a lo que es toda la Civil War, donde él se convierte en una suerte de mano derecha de Tony Stark. Ya sabemos que hay dos bandos, uno que está a favor del registro de los personajes y otro que está en contra, serían el bando de Iron Man y el bando de Capitán América. Peter en principio ayuda a Tony, quien era su jefe y su casero en ese punto. Aparte los dos son científicos, lo veía como una suerte de mentor, no sé, como una figura paterna que a él siempre le faltan. En un momento ve como Tony y sus otros aliados se van de rosca, encerrando a los superhéroes disidentes en una suerte de cárcel en la zona negativa, cayendo en una suerte de nación fascista. O sea, vos no estás de acuerdo conmigo, chau vida. Entonces ahí Peter se da vuelta, tiene que renunciar a la armadura de Iron Spider, que justamente le había hecho Iron Man, y la cual estaba muy buena porque tenía como una especie de garras en la espalda, y bueno, tenía todas las ventajas que tiene una armadura de Iron Man. Renuncia a esa armadura, la cual solamente se extiende por esa época, pasa a las filas del Capitán América y se vuelve un fugitivo, porque justamente el punto de la guerra civil era lo de la identidad secreta, pero él, para apoyar a Tony Stark, le reveló a todo el mundo que era Peter Parker, como estableciendo que era el camino correcto. Entonces, de ahí en más, le trae un montón de problemas personales porque tiene a un montón de gente caliente a quienes se fue enfrentando a lo largo de los años, ya sean supervillanos o gente como Jonathan... el jefe de él, que lo quiere... Jonathan Jameson, se me olvidó el nombre. Jonathan Jameson, que lo quiere demandar por estafa, porque básicamente le vendió fotos del mismo prácticamente desde los primeros números del Amazing Spider-Man. Y bueno, una vez que la serie culmina, digamos, tenemos... La serie de Civil War culmina, tenemos un triste hecho donde la tía May es herida casi mortalmente por un sniper del Kingpin, que en realidad le quería pegar a Peter. Ahí Peter vuelve al traje negro, no al simbionte, sino simplemente un traje de tela negro, para ponerlo en su lugar a Wilson Fisk, dándole una de las golpizas más recordadas que habrá tenido el personaje nunca. Y ahí se acerca otra de las caídas de este arco, y básicamente lo que le da final, que es One More Day, el cual no fue culpa de Straczynski esta vez, sino que fue un edicto editorial,
Ya sostenían que después de haberse sacado la máscara, de ser conocido por todo el mundo y encima de acumular varios años en matrimonio, Peter se había desconectado de por ahí un público más joven, que se había alejado ya demasiado de sus bases. Entonces hicieron una suerte de soft reboot donde, de una forma muy anticlimática, el demonio Mephisto, el cual nunca tuvo nada que ver con Spider-Man, eso es lo raro. Era un personaje que lo veías más con Ghost Rider, con Doctor Strange, pero con Spider-Man no sé si se llegaron a conocer siquiera. Pónganme en los comentarios, pero para mí, si no es el primer encuentro, se vieron alguna vez en alguna pelea en grupo y no mucho más. Le ofrece que a cambio de renunciar a su amor con Mary Jane, que es como una de las cosas más puras que se sostienen por el universo Marvel, él va a salvar a la tía. Lo piensan un poco, tienen una suerte de reflexión, ven como una hija del futuro, que él lo hace como dudar más. Se extiende por 4 números, los cuales no están escritos todos por Straczynski, sino que se comparten durante todas las series arácnidas que se publicaron en esa época. Mismo pasó con la saga del Otro, me olvidé de mencionarlo. Bueno, al final, como todos sabemos, acepta. Y Mephisto hace unos pequeños ajustes en la realidad, los cuales incluyen que la identidad de Peter vuelva a ser secreta para todo el mundo, que la tía May esté vivita y coleando, y que si bien la relación de Peter y Mary Jane existió y ella sabe el secreto, cambia a partir del número, y nos tenemos que ir allá hacia finales de los 80, principios de los 90, donde ellos se casan. ¿Se acuerdan que hay un número que es la boda de Spider-Man? Que es un número de la serie regular. Bueno, básicamente, convertido en un pajarito azul, Mephisto hace que Peter llegue tarde después de un enfrentamiento con Electro. Y entonces eso hace que Mary Jane toque fondo y diga, bueno, toda mi vida no va a ser así. Si no te pudiste comprometer por lo menos en un día tan importante, no hay futuro para nosotros. Entonces los dos se separan y cuando volvemos al presente se conocen, digamos, tienen historias juntos, pero hace varios años que serían algo así como exnovios. Entre otras cosas también, por ejemplo, tenemos a Norman Osborn, quien parece haber vuelto de la muerte, ahora como un amigo de Spider-Man, habiendo superado sus años de Duende Verde sin necesidad de haber tenido ese último acto bastante lamentable donde él fallece peleando contra Peter después de una recaída. Y bueno, acá termina la época de Straczynski, seguida de un soft reboot, el cual capaz le cuente otro día porque también esto después da pie a un par de historias más. Espero que les haya gustado, me gustaría leer sus comentarios y como siempre si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si es tu primer video con Papaleopoulos, te invito a suscribirte para ver más videos de esta colección llamada Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.